Estimadas y estimados radioescuchas, en esta emisión 014 de Charlando con el Taquión, tendremos para ustedes en el radioteatro el episodio 10 de Aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. En la charla abordaremos el tema de la presentación de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. En esta emisión tendremos una dosis de ciencia de René Drucker-Colin en voz de Leonardo Terán. Al culminar la pausa musical estarán las efemérides científicas y tecnológicas de la primera quincena de julio. En la entrevista de hoy platicaremos con Rafael Pacheco Rodríguez y para cerrar la emisión pasaremos a la sección de la visión al cine y a la ciencia de Manuel Santillán. ¡Comenzamos! Las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. Recordemos, el Taquión y el Dr. Pedrero, junto con el pequeño Maya, han llegado al agujero negro del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Después de un vertiginoso viaje, ellos han caído y solo Catún se ha librado de quedar atrapado. Todo ha quedado en suspenso. El Dr. Juárez está en el laboratorio, respirando con dificultad, sorprendido en la oscuridad. Capítulo 3, Episodio 1. Sonaba el motor del proyector. Sonaba desde hacía 3, tal vez más minutos, mientras el Dr. Juárez intentaba recuperarse y ordenar sus ideas de manera que le fuera posible entender lo que había vivido. Todavía en la oscuridad del laboratorio, intentó hacer regresar a su colega y al muchacho. Tomó el control del proyector y oprimió, decidido, el botón de marcha atrás. Aunque no había nadie más en el lugar, explicaba en voz alta sus intenciones, tal vez con el objeto de ser escuchado por aquellos que habían quedado atrapados en el interior del agujero negro de la última transparencia. Lo único que necesito es darles una oportunidad de salir. Si logro proyectar las transparencias hacia atrás, ellos podrán salir de la pantalla justo antes de atravesar el radio de Schwarzschild. Así podrán evitar caer en el campo gravitacional que los atrapó. Y así lo hizo. Con la primera transparencia en la pantalla aparecieron de nuevo sus amigos, pero contrario a lo que él esperaba, la imagen se repetía una y otra vez con cada operación del botón de retroceso. Todo indicaba que el proyector se había atascado y, sin embargo, él se daba cuenta que el carrusel avanzaba. Todo sucedía como si las transparencias hubiesen sido reemplazadas por una misma que se repetía una y otra vez. ¡Ay! ¿Qué pasa con ese pinche proyector?, dijo lleno de impotencia y desesperación. ¿Dónde carajos están mi camarada y ese muchacho entrometido? Prácticamente estaba a punto de sacar el carrusel de su posición cuando en la pantalla de ladrillo reapareció la botella ensimismada, en la que parecían flotar suavemente 2 personas a un costado, de igual manera que minutos antes Catún los observaba. Fue en ese instante que sintió el cosquilleo en el cuello que lo llevó a concentrarse. Con la mano izquierda en el cuello, el Dr. Juárez caminó hacia el interruptor de luz del laboratorio. Cuando el velo de luz cubrió la imagen en la pared, haciendo casi desaparecer a los viajeros, el Dr. Juárez pudo calmarse para planear un curso de acción. Mientras todo esto había sucedido, Tarcisio Quiñones y el Dr. Pedrero habían viajado en aquel espacio-tiempo encerrado por el horizonte de sucesos. Habían dado ya varias vueltas,
9 para ser precisos, sobre la superficie de aquella botella de Klein que lo recibiera clara y brillante. Aparentemente nada había cambiado. Sin embargo, Catoon, quien había permanecido sobre la pantalla a un costado de ellos, pudo percatarse de algo. Había sucedido en el momento en que la luz del laboratorio se encendió. Catoon había visto cómo el profesor y el joven se habían llevado sus respectivas manos derechas a sus respectivos cuellos, y ahí las habían hecho correr desde la nuca hasta la oreja derecha, por supuesto. Así que cuando el doctor Juárez con su mano izquierda al cuello regresaba hacia el proyector, Catoon llamaba la atención del doctor Pedrero sobre aquello. ¿Qué dices, Catoon? ¿A qué te refieres con eso de mi molestia en el cuello? Preguntó el doctor Pedrero sin percatarse todavía de que el cosquilleo que una vez sintiera sobre el lado izquierdo, en su cuello, ahora lo llevaba del lado derecho. Tarcisio, quien también había sentido aquel cosquilleo, tomó conciencia por vez primera en que compartía aquel tic con el profesor, e interrumpiendo el diálogo entre Catoon y su creador, dijo: Profesor, ¿tiene usted también esa molestia aquí en el cuello del lado izquierdo? Así es, Tarcisio. Me empezó apenas hace unos días. No, más bien hace unas horas. Contestó el doctor Pedrero, llevándose de nueva cuenta su mano derecha al cuello. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Hablan de tener una molestia en el cuello del lado izquierdo del cuello y no dejan de señalar su lado derecho. Intervino Catoon, que al estar fuera del espacio-tiempo en que se movían sus amigos, conservaba su orientación, mientras ellos, a cada vuelta que daban, invertían la suya. Ya me doy cuenta. Como nos encontramos en una superficie no orientable, nuestra noción de izquierda y derecha difieren de la tuya. Pero dejémonos de detalles y busquemos la manera de salir de esto. Durante breve lapso sentí una profunda oscuridad y me sentí verdaderamente atrapado en este agujero negro. Pero profesor, yo también me siento atrapado y no sé cómo salir. Murmuró Tarcisio, como queriendo evitar una reprimenda del doctor Pedrero y una mayor pena ante Catoon. Por primera vez, el hasta ese instante paciente y comprensivo doctor Pedrero profirió un grito que mostraba también desesperación. ¡Ay! Muchacho pendejo, ¿ahora cómo vamos a salir? Tal vez a través de otras diapositivas, dijo humildemente Tarcisio Quiñones, que en aquel instante había perdido toda la vivacidad que como taquión había mantenido. Sí, tal vez si logramos conectar este agujero negro con un agujero gusano, puedan ustedes salir de nuevo, sugirió Catoon, manteniendo una actitud de defensa de su recientemente adquirido amigo. A ir con ello a quién sabe qué otro universo. Y si bien nos va, reaparecer en este a millones de años luz de distancia. Reprendió el doctor Pedrero, quien se veía aún visiblemente alterado, pero como recuperando la cordura, continuó. ¿Pero qué juego es este? Si entramos, podremos salir. Del otro lado de la imagen, el doctor Juárez continuaba revisando el lugar. De pronto, ahí sobre el escritorio, descubrió algo que le hizo recordar las últimas palabras de Catoon en la pantalla. Tomó en sus manos el ejemplar de La historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking, y lo abrió en cualquier página, al azar. Hemos oído cómo el doctor Pedrero perdió la cordura y reprendió al joven Tarcisio. Y así, mientras ellos están atrapados en la botella ensimismada o agujero negro o viceversa, el doctor Juárez, en el laboratorio, busca la forma de recuperar a su colega y a el taquión. Ojalá y el libro que tiene él en sus manos le dé la clave para resolver el embrollo. Las aventuras del taquión por el espacio-tiempo.
Hola, estimados radioescuchas. Queremos dar un agradecimiento especial para un mensaje que hemos recibido por parte de nuestro auditorio y que a la vez se convierte en una pregunta. Nos dicen, ¿qué diferencia hay entre la botella de Klein y la botella ensimismada? ¿No son la misma cosa? Pues bien, debo de decirles que la botella de Klein es una entidad topológica que solamente existe en 4 dimensiones. Lo que conocemos en su representación en 3 dimensiones es una botella como la que se ilustra en la figura, en donde pueden ver ustedes que la hormiguita está viajando en una sola superficie y entra y sale de la misma superficie una y otra vez. Esta botella de Klein es la entidad que podría ser dicho que representa 2 cintas de Moebius unidas por el borde. En su lugar, habríamos de decir que la botella ensimismada viene a ser una representación de 2 eventos o 2 partes que están representadas. Una por el colapso gravitacional, en donde el espacio se curva y se hace una singularidad, en donde que parece más bien una tuba, como nos dice una de nuestras radioescuchas. En efecto, y que se une a otra botella de Klein, de manera que a través de las 2 entidades se forma esta figura, que es la figura de la botella ensimismada. Entonces, son una y la misma cosa, no son exactamente lo mismo, pero representan 2 partes de una misma situación. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y esperamos que esta breve reseña les haya quedado bien clara. Saludos. En la charla del día de hoy queremos hablarles de 2 temas principales. El del telescopio James Webb, que está puesto en una órbita de Lagrange, y de nuestro concurso sorteo de darle identidad a nuestros personajes. Déjenme primero empezar con eso. Recuerdan ustedes que desde hace ya varias emisiones invitamos a todos ustedes a participar en el concurso sorteo de darle identidad a los personajes que han aparecido en el radioteatro, en las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. Quienes deseen participar y enviar sus dibujos y pinturas o diversos temas de los personajes, lo pueden hacer a eltaquionxxi@gmail.com con cualquier propuesta que contemple uno o varios personajes. Todas serán incluidas en el sorteo. Hace unos días, en el 12 de julio pasado, tuvimos la oportunidad de presenciar la emisión mundial de las primeras fotografías del telescopio espacial James Webb de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de la Canadian Space Agency. Este telescopio es gran noticia que fue tomada por los medios de comunicación en todo el mundo. Son fotografías coloreadas artificialmente, pero dependiendo de la frecuencia a la que se capta la luz, lo que muestra y permite distinguir las más antiguas estrellas podidas observar por la humanidad, como son en los dispositivos de campo profundo, y también el espectro de la atmósfera de un exoplaneta que nos muestra que hay agua en ese planeta gaseoso. Pues bien, estas extraordinarias fotografías fueron básicamente 5
fotografías las que jugaron el papel principal. Primera de ellas es el campo profundo, es decir, una observación que ya había sido hecha con el telescopio Hubble, en la que se muestran galaxias de una gran cantidad de épocas, desde épocas recientes, como de varios miles de millones de años, hasta la más antigua de 13.000 millones de años, un poco más de 13.000 millones de años luz de distancia, que muestra esa antigüedad. Esto quiere decir que son estrellas apenas nacidas después de unos cuantos millones de años de la existencia después del Big Bang. Este fenómeno de la observación de estas galaxias nos permitió distinguir galaxias de múltiples formas y está dando origen a múltiples descubrimientos. Otro de los efectos que se pudieron observar en las fotografías es la de un exoplaneta gaseoso, un exoplaneta que al pasar la luz a través de su atmósfera, la luz de la estrella roja que él orbita, hagan de cuenta que es un eclipse, entonces la luz que pasa a través de su atmósfera mostró la presencia de agua en vapor y en otras formas, lo cual permitiría decir que el agua es presente en otro tipo de planetas que no son solamente del sistema solar. Este es un gran avance también y descubrimientos que ya se habían hecho en el pasado, pero que constatan la poderosa herramienta que se ha convertido recién puesto en órbita del telescopio James Webb. Por otro lado, tenemos también una galaxia que es el Anillo del Sur. Esta galaxia, que está en un par de estrellas están en proceso de expansión, pues por decirlo así, de desaparición, emiten gran cantidad de materia en forma de ondas, y las fotografías nos muestran con tal calidad y nos permiten ver a través del polvo que constituyen estas ondas de materia, que se pueden ver las dos estrellas de manera separada en la imagen que nos permitieron observar el día 12. Otro gran descubrimiento que se pudo hacer al hacer este estudio fue cuando se presentaron las pentagalaxias de Stefan. Este es un conjunto de 5 galaxias que se encuentran en la misma región del espacio, no todas en la misma distancia, pero sí un par de ellas están interactuando estrechamente y permiten ver los fenómenos de interacción entre ambas galaxias. Por otro lado, otro efecto también que pudimos observar en esta es precisamente la nebulosa Carina. En esta nebulosa hay una región del espacio en donde hay gran cantidad de materia y está la formación de estrellas jóvenes, estrellas que están naciendo prácticamente y que se están formando, y una gran cantidad de ellas y se pueden ver a través precisamente de ese polvo. ¿Por qué se pueden ver estas cosas y no son percibibles al ojo humano, al ojo de la luz, a la luz visible? Pues porque el telescopio James Webb trabaja en el infrarrojo, es decir, en el calor, en la luz que emiten los cuerpos debido a su temperatura, y que han sido coloreados precisamente para permitirnos visualizar estas frecuencias. Ya hablaremos de esto en otra ocasión, pero esto es lo que queríamos comentar en nuestra charla de hoy. Muchas gracias. Nos vemos.
René Drucker Colin y sus pequeñas dosis de ciencia. Las pequeñas dosis de ciencia fue un espacio para la divulgación científica que la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM preparaba y distribuía. Fueron breves cápsulas de radio en voz del entrañable doctor René Drucker Colin, quien hasta su fallecimiento en septiembre del 2017 estuvo apoyando el movimiento que llevaría a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En su memoria, nos permitimos reproducir una parte de su gran acervo de divulgación científica. Fósiles. Los grandes animales que alguna vez existieron siempre han despertado gran fascinación en el hombre. No es de extrañarnos, entonces, que sea un mundo explorado por la ciencia. En México, investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron un importante hallazgo fósil en el estado de Coahuila. Se trata de una langosta de 40 centímetros cuyo estudio que efectuaron científicos de dicha universidad es el registro más antiguo de esta especie en el mundo. Este y otros descubrimientos relacionados hacen posible inferir cuáles fueron las especies que sobrevivieron después del impacto que sufrió la Tierra por un enorme meteoro y que acabó con muchos de estos animales. Además, proporcionó información acerca de la forma en que se recuperó el ecosistema. Los fósiles de Coahuila datan de tiempos en que vivieron los dinosaurios y ahí se encontraron huellas de 68 millones de años de 3 especies de aves con un tamaño similar al del pie humano. Los hallazgos incrementaron el número de nuevas especies en el registro de fósiles de aquel estado norteño y lo han convertido en uno de los sitios más ricos en restos prehistóricos del planeta. Nota del Taquión. En la comisaría de Esqueda, municipio de Fronteras, en el estado de Sonora, se han hecho recientemente descubrimientos de nuevos senderos de huellas de dinosaurios de varias especies, mismas que alcanzan los 60 centímetros de largo. Hoy se pueden visitar grupos de senderos de esta naturaleza que son conservados por la comunidad. El Comité Dinos Esqueda está constituido por el Ejido de Esqueda, la Universidad de Sonora, la UNAM, grupos empresariales y autoridades municipales, entre otros. El comité impulsa el proyecto turístico ecológico denominado Parque de Dinosaurios y su ruta de huellas de dinosaurios en Esqueda. La ruta de los dinosaurios permite apreciar más de 40 huellas de dinosaurios grabadas en la roca y se encuentra localizado a 370 kilómetros de Hermosillo, en el noroeste del estado de Sonora, justo a 67 kilómetros al norte de Nacosari de García. Hasta aquí, unas pequeñas dosis de ciencia. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Ha llegado el momento de la presentación de las efemérides científicas y tecnológicas de esta emisión que contemplan las correspondientes a la primera quincena de julio. El día 1 de julio de 1858, en la Sociedad Linneana en Londres, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentan la teoría de la evolución mediante la selección natural. El 2 de julio de 1897, Guillermo Marconi patenta la radio. Hoy, este medio de comunicación sigue satisfaciendo a poblaciones enteras en el mundo a pesar de la penetración de la televisión y de la Internet. En el mismo ámbito de las comunicaciones, también el 10 de julio de 1962, el satélite Telstar se convierte en el primer satélite puesto en órbita. El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votan por primera vez en las elecciones federales. El ascenso político de las mujeres ha llegado a la paridad de género en el Congreso Federal, algunos estatales. Actualmente ya se reconocen los derechos de la población LGBTT+. También el primer sábado de julio es considerado el Día Internacional de las Cooperativas y el eslogan de este año es: las cooperativas construyen un mundo mejor, que revive el tema de 1923, año en el que se celebró por primera vez dicho día. El 4 de julio de 1997, la sonda espacial Pathfinder aterriza en Marte. De aquella sonda en el planeta rojo se han agregado varios más recientemente. 2 exploradores marcianos siguen adelante: el Curiosity de Estados Unidos de América y la sonda china Chang'e 5, que regresó cargada de muestras lunares hace un par de años. El mismo día, pero del 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, hace público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que tiene más de un 99% de probabilidad de ser el bosón de Higgs, el cual permitiría explicar cómo se formó la materia que dio lugar a todo lo existente, incluidos los seres vivos. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma, en las que se incluyen la ley de nacionalización de los bienes del clero, las leyes del registro civil. Con ello se daba forma a la separación de la Iglesia del Estado. Era parte de la segunda gran transformación de México. El 9 de julio de 1979, la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 500,000 de kilómetros de Júpiter. Descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotos desde sus satélites. Este mes de julio del 2022 se han mostrado fotos extraordinarias de dicho planeta hechas por el telescopio espacial James Webb, recién puesto en órbita en Lagrange. El 15 de julio de 1799 en Egipto se descubre la piedra de Rosetta, que permitiría a Jean-François Champollion en 1822 descifrar los jeroglíficos egipcios. Estas fueron todas las efemérides de la primera quincena de julio. En nuestra entrevista de hoy en el programa Charlando con el Taquión, tenemos con nosotros al ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez, que es un ingeniero geólogo que ha desarrollado su trabajo a lo largo de muchos años, primero en Uramex y posteriormente en la Universidad de Sonora. Particularmente en la Universidad de Sonora ha desarrollado una gran cantidad de trabajos y proyectos enfocados a diversos temas como la Casa de la Ciencia, como de divulgación científica y tecnológica. En fin,
organización de eventos, etcétera, etcétera, y tiene una maestría en desarrollo sustentable por la misma Universidad de Sonora. Tenemos el placer de platicar con él sobre un tema, el tema que le apasiona en demasía, es los dinosaurios. ¿No es así, Rafael? Así es, Raúl. Te agradezco mucho la invitación. Definitivamente sí. Yo descubrí que hablar de los dinosaurios, como buen divulgador científico que soy promotor de la educación y la cultura científica, ¿no? Entonces resulta que al venir yo a Sonora, me encontré con la sorpresa y con amigos que habían investigado dinosaurios en Sonora. Entonces nos unimos a este equipo, la Universidad de Sonora y la Universidad Nacional Autónoma de México, e hicimos equipo. E investigando los dinosaurios, en Sonora, encontramos una gran cantidad de huesos y de huellas de dinosaurios. Sobre eso quisiera preguntarte, estas rutas que están precisamente aquí en el estado de Sonora, son rutas o sea, las huellas son de dinosaurios, ¿de qué época podríamos decir que son? Claro que sí, mira, pues sí, lo impresionante de nuestro trabajo es que encontramos, ya se han encontrado muchos huesos, en Cabullona, en Cananea, al noreste, a la parte del norte, cerca de Agua Prieta de Sonora. Y recientemente encontramos una gran cantidad de ignites o de huellas de dinosaurios y muchos huesos. Nos dimos a la tarea de excavar huesos y de hacer estudios de las huellas, y para ello conformamos un proyecto, la ruta de las huellas de los dinosaurios. Hemos encontrado huellas de animales carnívoros y herbívoros, ¿sí? Herbívoros como los hadrosaurios, conocidos como picos de pato, como edmontosaurios también, como otros organismos más pequeños, también cocodrilos, algunas tortugas también. También hemos encontrado huellas pisadas de carnívoros, dientes, parecidos a los velociraptores y a los tiranosaurios rex. Ah, muy bien. Pero lo que hemos hecho, Raúl, es que ha sido tanto el hallazgo de los estudios en fronteras en Esqueda, que ahora consideramos que es de las zonas más importantes de todo el país en contener registros fósiles de dinosaurios. Ok, entonces es un gran proyecto el que están desarrollando ahí. ¿Podrías darnos unos rasgos principales de cómo han combinado la labor científica de ustedes como investigadores de los dinosaurios con la sociedad civil, con los pobladores, con los ejidatarios? ¿Qué podrías decirnos al respecto? La verdad es que ha sido una experiencia impresionante. Normalmente los investigadores de las universidades van a hacer investigación y las publican en congresos, se queda en la academia. Yo como divulgador científico dije, no, estos hallazgos deben de tener un impacto en la sociedad, en la educación y la cultura, y en mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces decimos, vamos a hacer un proyecto que beneficie a la región. ¿Cómo? Pues qué mejor que promover un turismo ecológico, un turismo ambiental, un turismo educativo, un turismo científico. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora ya conformamos un parque de dinosaurios. Y ahora ya tenemos, Raúl, la ruta de las huellas de los dinosaurios, que está siendo visitada ya por gente del país y a niveles y de otros países. Y es un atractivo turístico impresionante de Sonora. Muy bien, Pacheco. Eso es algo de lo que debemos estar orgullosos aquí en Sonora, de tener esta riqueza cultural y exponerla al mundo y llevarla a presencia de diferentes países también. Pero una de las cuestiones importantes de este hallazgo de los dinosaurios aquí en Sonora y de la otra, y quiero insistir en ello, es la participación de la población, de los ejidatarios, o cómo ha sido este proceso
de incorporación de ellos mismos a este descubrimiento. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante, Raúl. Yo digo que es un modelo de cómo vincularse las universidades, los investigadores, con las comunidades. Cómo hacer que el conocimiento, los hallazgos, tengan un beneficio en mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Para ello dijimos, vamos a ir de la mano universidades, investigadores, con los ejidatarios, con los dueños de los terrenos. Vamos de la mano con los municipios, vamos de la mano con los grupos empresariales del lugar, con el sector educativo, con las instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con las estructuras existentes, con el sector educativo. Ajá. Y trabajando juntos con los jóvenes. Muy bien. ¿Y por qué no? Si vamos a hacer turismo, con la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora y del municipio. Recordamos que estamos platicando con Rafael Pacheco Rodríguez, es ingeniero y que se ha dedicado gran parte de su vida profesional al estudio precisamente de este tema fabuloso que son los dinosaurios. Pues, ¿qué podrías decirnos para tratar de cerrar? Que en conclusión, ¿cómo podrías dar un cierre a esta entrevista? Pues mira, yo invito a todos los académicos, a las universidades, a los municipios, a las autoridades de turismo, que vayan de la mano con las universidades para rescatar el capital natural, el capital histórico, la cultura, la historia de los pueblos, para que juntos elaboremos proyectos académicos de investigación, educativos, culturales y turísticos que beneficien a las comunidades, con proyectos turísticos, con proyectos educativos, con proyectos regionales. O sea que que traiga beneficio a las comunidades. O sea, podríamos decir que lo que estás promoviendo es un desarrollo regional a partir de los conocimientos que se deducen de los hallazgos en cada lugar. O sea, acá en el noreste fue los dinosaurios, en otra región del país será otra cosa, o aquí como en la Sauceda, que también estás trabajando intensamente en el proyecto, pues son otros intereses de... Pues mira, yo te quiero decir, podemos asesorar a todos los estados del país con la experiencia que tenemos, les podemos formular proyectos de desarrollo regional, rescatando el capital natural, histórico, cultural de sus estados, y podemos hacer proyectos de desarrollo regional sustentable, desarrollo rural, promoviendo el capital natural histórico y uniendo a todos los sectores. Eso lo sabemos hacer. Muy bien, Pache. Muy bien, Rafael. Pues así está, hemos llegado al final de nuestra entrevista con el ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez, y pues el gusto de tenerte, y seguramente habrá otros temas que abordar también después, más adelante contigo. Muchas gracias, y pueden conocer esta ruta. Entren en Facebook a Dinosaurios Sonora Park. Ahí está todo lo que hemos hecho. Muy bien, lo pondremos, esta señal la pondremos en el programa, y pues no nos queda más que despedirnos de esta entrevista de hoy en su programa Charlando con el Taquión. Muchas gracias, doctor. Hola chiquitines, ¿cómo están? Digo chiquitines y me gusta iniciar esto porque siempre me trae recuerdos en la televisión, en mi época de televisión, cómo iniciaba y cómo terminaba Enrique Alonso Cachirulo su programa de cuentos de los domingos en la noche. Y siempre terminaba, hola chiquitines, ¿cómo están? Y terminaba, y por favor tómense su chocolate express pulverizado para que sean fuertes, audaces y valientes. Bueno, entonces ahora, gracias a la invitación del doctor Raúl Pérez, aquí con las aventuras del Taquión, vamos a continuar con esta reflexión de cine y ciencia que estamos trabajando desde hace 2 o 3 taquiones, Aventuras con el Taquión, y ahora vamos a continuar
con el mito que platicábamos de los cyborgs, de los robots, de los seres humanos que se meten dentro de cuerpos de máquinas y cuerpos. Y les decía en el programa anterior que esto tenía como origen la película Frankenstein de 1931, aunque nosotros nos referimos más a John Frankenstein, la maravillosa película de Jane Wilder y Mel Brooks, donde el Frankenstein ahora revive y se vuelve un tipo que es exitoso finalmente, aunque está ubicada en el año 1931 igual, en blanco y negro. Bueno, pero decíamos que las dos películas que realmente provocan la locura de los cyborgs y de los robots y las máquinas son Terminator de 1984, que es una película de James Cameron, con un guión del mismo James Cameron, Gal Ann Hurd y William Wisher, y que lleva como los errores principales a Arnold Schwarzenegger, como el robot, ¿no? El Terminator que viene del futuro para poder matar a la maestra O'Connor, ¿no? que va a tener una descendencia, que va a ser el líder de los seres humanos que van contra las máquinas, Linda Hamilton, que es O'Connor, y Michael Biehn, que va a ser el papá el reivindicador de los seres humanos. Bueno, esta película, junto con esta otra que vamos a comentar ahorita, que es RoboCop, del año de 1987, dirigida por Paul Verhoeven, con un guión de Erwin Neumayer, y que tiene como actores principales a Peter Weller en el papel de RoboCop, a Nancy Allen como la sargento, que es su compañera, y Don O'Hurley, que es el malo de la película, el que siempre está con ellos. Estas dos películas, en los años 80, son los que se consideraron las películas icónicas de los cyborgs o de los seres humanos, de los seres humanos que se meten dentro de las máquinas. Bueno, lo que no voy a referir a las películas porque pues hay que verlas y revisarlas, pero sí al mito que tiene que ver con que es posible crear seres humanos que se metan dentro de las máquinas o máquinas que se metan dentro de los seres humanos. Y hasta ahora que estamos en el año 2022, esta posibilidad tiene, digamos que un 70-80% de factible, pues, ¿no? En efecto puede haber nanorobots, en efecto puede haber prótesis manuales, puede haber órtesis que ayudan, puede haber exoesqueletos, ¿no? De eso platicaremos en el próximo programa de Iron Man. O puede haber aparatos electrónicos que se metan dentro de los organismos y funcionen restituyendo la sensibilidad, restituyendo la fuerza y la movilidad, claro, ¿no? ¿Por qué Terminator? Porque aunque Terminator tiene un esqueleto de titanio, que es el esqueleto que está detrás, y que este esqueleto además tiene chips y ondas pensantes, lo interesante de Terminator es que tenían una piel humana, que no sensible, pero una piel humana que además que lo cubría. Y entonces esto lo hace interesante. Es un robot, pero con piel humana, que lo hace, digamos, semi-humano, pues, ¿no? Pero en esta primera película Terminator es muy jodido, hasta que lo acaban y lo aplastan, pero es terriblemente malo. Ya después en Terminator 2, 3, y verán que se transforma y lo hacen bueno al Schwarzenegger. Bueno, y lo otro que vamos a cerrar ya con esto es el RoboCop, ¿no? Que para mí es toda la serie de RoboCop. Aquí se la regalé a mi hijo en Blu-ray, ¿no? RoboCop 1, RoboCop 2, RoboCop 3 y RoboCop 3, RoboCop 2, RoboCop, que es la primera, y luego RoboCop remasterizada. La primera es importantísima porque está dirigida por Paul Verhoeven, de director holandés, que tiene, entre otras películas, Total Recall, El Juicio Final,
y una maravillosa película con Sharon Stone y con Michael Douglas que se llama Bajos Instintos. Excelente director. Bueno, Paul Verhoeven es un crítico de la sociedad norteamericana y Robocop es una película donde es un crítico de la sociedad norteamericana enfocada en el armamentismo y en esa idealización que tienen de las armas y su derecho a defenderse de Estados Unidos, que las enmiendas fabulosas que tienen detrás. Pero aquí la idea es un ser humano, un policía, del cual se toma una parte de él que tiene que ver esencialmente su sistema digestivo hacia arriba, y esa es la parte que tiene realmente humana, y todo lo demás es un robot, pues, ¿no? Y es un robot que va a servir para defender, o el super policía que va a defender. Finalmente, la película nos demuestra que no es posible y que la parte humana va a salir de esta película del robot y va a trastornar los planes tanto de la policía como de los malos. Bueno, pues entonces, finalmente la idea completa de todo esto es que hasta este momento las pasiones humanas, como diría Eduardo Galeano, ¿no? Las pasiones humanas están todavía por encima de la ciencia y la tecnología en sus intentos de controlar al ser humano. Nos vemos en la próxima Aventuras del Taquión. Yo soy Manuel Alberto Santillana, aquí en Ciencia y Cine. Esta ha sido la emisión 014 de Charlando con el Taquión. Es una emisión del concurso de darle identidad a los personajes de Aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. Les recordamos que este programa es producido por el colectivo Taquión en colaboración con Oasis Radio y que pueden enviar sus comentarios y observaciones al correo eltaquionxxi@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.